Buena gente, ¿qué tal están? Bueno, vamos a continuar con este ejercicio que era el punto 14b de la práctica 2. Ahora vamos a analizar la surjetividad de esta función. Bueno, la última vez habíamos charlado que la surjetividad se podía analizar de dos maneras. Una era a través de la definición directa y otra era a través de esta. ¿Sí? ¿Cuál era la mejor o cuál era la peor o si eran lo mismo? Bueno, claramente las dos se utilizan para probar la surjetividad, pero la segunda, es decir, esta de acá, tiene el inconveniente de que hay que determinar la imagen de la función. Y eso muchas veces es bastante complicado. Está bien, no en todos los casos, pero sí en muchos. Entonces, vamos a recurrir a la primera definición para hacer nuestra demostración. Además, lo bueno que va a tener esto es que nos va a dar una forma, nos va a dar una expresión que nos va a dejar a un paso de poder probar, de encontrar la función inversa, si es que obviamente esta va a estar presente. Entonces, procedamos con eso. Bien, entonces, vamos a analizar el enunciado. Nos dicen que tomando un i cualquiera de nuestro codominio, ¿sí? En este caso nuestro codominio recordemos que era desde 0 hasta más infinito, incluyendo el 0, ¿sí? Veamos si efectivamente existe un x, ¿sí? Veamos si efectivamente hay algún x, ¿sí? Si existe un cierto x que pertenece también, en este caso pertenece al dominio, pero coincide, en este ejercicio coincide con el codominio. Tal es que se dé la siguiente igualdad, igual a f de x. Entonces, procedamos con eso, analicemos, ¿sí? la forma funcional que nos dieron para la función, que era que f de x era igual a raíz de x. Es decir, que tenemos que y es igual a raíz de x. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Este va a ser ver si es cierto que para un i que está en el intervalo de 0 más infinito, incluyendo el 0, hay un correspondiente x que también esté en ese intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto lo vamos a hacer despejando la variable independiente, es decir, despejando la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al despejar x, lo que vamos a ver es cómo se relaciona, o mejor dicho, una forma por ahí más visual de ver si cómo es que x se relaciona con y. De la siguiente forma. Fíjense, vamos a despejar. En este caso, lo que tendríamos que hacer sería, en este caso, elevar al cuadrado, ¿sí? Elevar al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Como hicimos antes. Y lo que vamos a obtener de esto es que nos va a quedar, recordemos, y al cuadrado igual a x. Bien, entonces esto es lo que justamente les quería mostrar. Si ustedes ven bien, x ahora ha sido despejado en función de y. Y nos queda que x es igual a y al cuadrado. Ahora, lo que uno se tiene que preguntar acá ¿es cierto? ¿Es cierto que cualquier valor de i que pertenece al intervalo de 0 más infinito tiene un correspondiente x en ese mismo intervalo? Entonces, notemos que i, como habíamos dicho al principio, está en el intervalo de 0 más infinito. ¿Sí? 0 más infinito. Entonces, si nos ponemos a pensar, si i efectivamente está en ese intervalo, vamos a seguirlo aquí, si efectivamente está en el intervalo que va desde 0 a más infinito, veamos que una forma de trabajar esta expresión es como decir que i es mayor o igual a 0, pero es menor a infinito, ¿sí? A más infinito en este caso. Entonces, notemos que, claro, uno cuando dice, bueno, pero ¿y qué sucedería si nosotros queremos saber cómo es i al cuadrado ahora? Es decir, nosotros queremos saber dónde, o sea, qué tipos de números nos devolvería i al cuadrado. Bueno, en ese caso, lo que podemos hacer acá es repetir el paso que habíamos hecho antes de elevar al cuadrado. Claro,
El tema es que al elevar al cuadrado en esta desigualdad que tenemos aquí, ahora y nos va a quedar como y al cuadrado, mientras que, bueno, del lado izquierdo, o sea, del lado izquierdo tendríamos que esto es mayor o igual a 0 al cuadrado, que también es 0. Y bueno, del otro lado tendríamos justamente más infinito. Y bueno, en este caso, poner el menor a más infinito es redundante, ¿sí? Pero veamos que si tuviéramos ese número, que bueno, en realidad el infinito no es un número, pero si tuviéramos un, no sé, un 10.000 millones elevado al cuadrado, ¿sí? Estaríamos trabajando con un número obviamente mucho más grande que él, que 10.000 millones. Entonces acá podemos mantener la relación, ¿sí? Que nos va a quedar con menor infinito. Recordemos, es redundante, pero bueno, para hacerlo más claros posibles, ¿sí? Imagínense que si tienen un número muy grande y lo elevan al cuadrado, les va a quedar otro número muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué era i al cuadrado? Bueno, según lo que nosotros habíamos anotado aquí, habíamos dicho que i al cuadrado era lo mismo que x. Entonces, si usamos esa información aquí, es decir, utilizamos esto aquí, fíjense que nos estaría diciendo que x efectivamente va a ser mayor o igual a 0 y menor a más infinito. ¿Sí? Menor a más infinito. Disculpen, ahí el infinito me quedó medio. Entonces nos quedó que x es mayor o igual a 0 y menor a infinito. Es decir, que para un i que está entre 0 y más infinito, incluyendo el 0, va a haber un correspondiente x dado por esta ecuación, donde x también está entre 0 e infinito. Es decir, que vamos a poder satisfacer la definición de función surjectiva, ¿sí? Veámoslo nuevamente. Tomamos un i cualquiera que esté entre 0 e infinito, ¿sí? Después lo escribimos, lo interpretamos en base a esta desigualdad, ¿sí? Si i está en el intervalo 0 más infinito, entonces i está entre 0 y menor infinito. Recordemos que poner menor a más infinito es redundante, ¿sí? Pero vamos a aclararlo por una cuestión de mayor claridad. Entonces, ¿qué hicimos? Elevamos al cuadrado, es decir, elevamos al cuadrado el 0, el i, y bueno, el caso del infinito, ¿sí? Fíjense que nos va a mantener esa relación, va a seguir quedando más infinito. Pero claro, i al cuadrado era lo que nosotros habíamos encontrado que era x. Entonces, al reemplazarlo, encontramos que x también está entre 0, o sea, entre 0 incluido y más infinito. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es que efectivamente para todo i que pertenece al intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Efectivamente existe un correspondiente x que pertenece, en este caso también a ese intervalo, de 0 a más infinito, donde se da que i es igual a f de x. Perfecto. Es decir, que lo que podemos decir de todo esto es que f es surjectiva. Bien, entonces, recapitulamos, encontramos en el video anterior que la función era inyectiva. Ahora encontramos que la función también es surjectiva. Entonces, por lo visto, por lo que vimos antes, ¿sí? Como f es inyectiva y surjectiva, entonces podemos afirmar que la función es, por lo que habíamos aclarado antes, es efectivamente biyectiva, ¿sí? F es biyectiva. Entonces, con toda esta información, recordemos que si la función era biyectiva, también, ¿sí? podíamos asegurar que existía su inversa. Entonces, tenemos esa última parte, ¿sí? Como la función resultó ser biyectiva, ¿sí? También podemos afirmar que va a existir la función inversa. Y que esta función inversa, ¿sí? Recordemos que va a tener como dominio, ¿sí? Lo que sería el codominio de la función original, que en este caso es desde 0 a más infinito, ¿sí? Y el codominio de la función inversa va a ser el dominio de la función original. En este caso estarían coincidiendo, ¿sí? Desde 0 a más infinito.
¿sí? Es más, pongamos esta con otro color para no confundir esta flechita del color que teníamos las otras, ¿sí? Donde, y claro, uno dice, ¿y cómo es esa función inversa entonces? Bueno, y acá entra la ventaja, ¿sí?, que les había mencionado antes, ¿sí? ¿Por qué es que nosotros decidimos utilizar la definición de subyectividad y no por ahí ponernos a buscar la imagen y ver si era efectiva igualmente igual al codominio? Bueno, porque cuando nosotros despejamos esto, cuando encontramos que x era igual a y al cuadrado, justamente la función inversa difiere de ese paso cambiando en lugar la variable dependiente con la independiente. Es decir, si x era igual a y al cuadrado y cambiamos las letras de lugar, es decir, donde está la x ponemos la y y viceversa, eso nos va a dar la forma funcional de la función inversa. Es decir, que f a la menos 1 de x no va a ser, obviamente, y al cuadrado, sino que va a ser, como las cambiamos de lugar, x al cuadrado. Entonces, lo que tenemos aquí es la representación de esa función inversa, ¿sí? Y además tenemos, o sea, no solamente tenemos eso, sino que además tenemos el dominio y el codominio que esta función tenía, ¿sí? A partir de el dominio y el codominio de la función original, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerden que si optan por utilizar la definición de subyectividad que habíamos también optado por elegir en este caso, ¿sí?, la ventaja que tiene es que si la función efectivamente tenía inversa, la forma funcional de la función inversa está a un pasito, ¿sí?, de lo que ustedes usaron para demostrar la subyectividad, ¿sí?, que es esto que tenemos recuadrado en verde, ¿sí? Acuérdense que lo único que hay que hacer es cambiar de lugar las letras, ¿sí? Ojo, no es despejar, ¿sí?, es intercambiar las letras, ¿sí? Entonces, claramente, este proceso está más copado a la hora de trabajarlo. ¿Por qué? Porque si optan por usar esta definición, está bien, probarán la subyectividad, probablemente, pero van a tener que recurrir a este proceso de despejar la variable independiente, como hicimos lo que hicimos fue despejar x, y después recién ahí intercambiar las variables, ¿sí? Obviamente, si uno ese proceso lo tiene claro, es simplemente escribir un poquito más, ¿sí? No es más que eso. Pero bueno, aquí finalizamos con este ejercicio, ¿sí? Es muy importante que esto, recuerden que lo van a volver a ver en la segunda parte de álgebra, ¿sí? Y la formalidad puede, las demostraciones que van a tener que hacer les van a sonar muy parecidas, ¿sí? Van a ver que les van a pedir de vuelta, que digan cuándo una función es inyectiva, subyectiva, es biyectiva, cuándo tiene inversa, pero lógicamente habrá